son lavados por la sangre del Cordero, arrepentidos de sus pecados. ¡Qué alegría, hermanos! Jesús lo observa y dice, mi oveja, por la cual yo morí. ¿Estamos contentos, sí o sí? Mire, ustedes saben, en mi país, Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, recientemente, el lunes 7 de abril, ocurrió un suceso triste, el cual nos ha sacado lágrimas a muchos. Más de 200 personas murieron, aplastados por el derrumbe del techo de una discoteca. Mucha gente llora la pérdida de un ser amado. Mucha gente compungida. Mucha gente quedó allí atrapado entre los escombros, algunos rescatados con vida, con secuelas, con heridas, marcados para siempre. Y uno ve cosas como esas. Y hay momentos que los ojos se le llenan de lágrimas, aunque uno quizás allí no conocía a nadie, no tenía un familiar. Mas sin embargo he visto gente decir, ¿qué hacían ellos allí? ¿Por qué estaban allí? Si hubiesen estado en una iglesia, eso no le ocurre. Gente dice esto. Ahora mi pregunta. ¿Será que en algún momento tú y yo no estuvimos allí también? Quizá no en el Yese, pero posiblemente tú y yo también un día estuvimos allí. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Por qué Dios nos perdonó? ¿Por qué Dios no nos buscó? ¿Por qué? ¿Hay algo bueno en nosotros? No. En el ser humano no hay nada bueno. Allí murió un señor a quien yo desde pequeño estuve escuchando su música. El señor Ruby Pérez. Me causó un gran impacto, me dolió mucho. No por lo que él era, sino por esa persona tan afable, tan amable, tan humilde. Y yo oro al Señor porque dice la Biblia que en el cielo habrá sorpresa y tal vez en sus últimos momentos de vida allí mucha gente debajo de los escombros dijo, Señor, perdóname, te entrego mi vida. Es posible que esto haya ocurrido. Que en su último aliento de vida allí gente debajo de los escombros, heridos, sangrando, dijo, Señor, te entrego mi corazón. Y fue lo que pasó con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no se bautizó, no recibió estudios bíblicos. Pero Jesucristo le hizo un llamado y él aceptó ese llamado. Y entregó su vida por completo al Señor. Cuando Cristo venga, el ladrón en la cruz se va a levantar porque va a reconocer la voz de su pastor que es Cristo Jesús. Vamos al texto bíblico. Oremos, hermanos, por aquella familia que perdieron a un ser amado. Oremos por ellos. Hay mucha gente llorando, hay mucha gente que necesita un psicólogo. Oremos. Querido Dios, abrimos nuestros corazones en esta hora. Queremos suplicarte que tú lleves paz y lleves consuelo a los familiares de aquellas personas que fallecieron mientras estaban experimentando un supuesto gozo que el diablo pone en nuestros corazones. Perdona la vida de sus familiares, que pronto puedan conocerte. Que ese vacío que dejaron sus seres amados sean llenos por la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al texto bíblico, hermanos, para esta mañana, Mateo 14.
Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22, nos dice la Biblia: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿a qué hora? A la cuarta vigilia de la noche, ¿qué pasó? Vino Jesús andando sobre el mar. ¿Y qué pasó después? Pero enseguida, a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús andando sobre el mar. ¿Y qué pasó con los discípulos? Viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? ¿Y cómo dijeron? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Y qué pasó entonces? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó entonces? Comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió sus manos. ¿Y qué hizo? Asió de él, lo agarró. ¿Y cómo le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay momentos en la vida en que todo se ve oscuro. Miramos alrededor y solo vemos sombras, deudas, desempleos, dificultades familiares, problemas, enfermedades. En fin, dan ganas de acostarse a dormir y no despertar más. Pareciera ser que estamos sumergidos en un pozo sin fondo o en un túnel sin salida. No sabemos para dónde ir, no sabemos para dónde caminar. Pero en ese momento llega a nuestra mente el incidente que vivieron Jesús y los discípulos en el mar de Galilea. Y sin duda este incidente otorga la seguridad, la confianza en que el dolor desaparecerá y mañana será un nuevo día, en el nombre de Cristo Jesús. Miremos un momento el incidente de los discípulos allí en el mar de Galilea. Dice la palabra de Dios que no había luz por ninguna parte. Estaba todo oscuro. No había salida. Y allí estaban los discípulos en medio del mar, azotados por una fuerte tormenta, fuertes vientos. Imaginen cómo estaba aquella barca, César. Se movía de un lado para otro. Y tal vez los discípulos miraban para los lados, pero no veían nada. Estaba oscuro. No sabían para dónde ir. No sabían hacia dónde guiar la barca. Habían perdido el control de su embarcación. No sabían qué iban a hacer. Yo me imagino que el agua entraba en la barca, pero ellos rápido podían sacarla para no hundirse. El agua entraba una y otra vez en aquella embarcación, pero ellos tenían el control de las cosas. Muchas veces cuando nosotros tenemos el control de las cosas, no miramos a Jesús. Muchas veces cuando podemos resolver a nuestros problemas,
entonces pensamos a sentir que Dios sale sobrando en nuestras vidas. Eran las 12 de la noche y los discípulos luchaban en base a su fuerza con una tormenta que estaba sobreviniendo sobre ellos, o estaba llegando sobre ellos. Las horas pasaban 1, 2, 3 de la mañana. Y finalmente apareció Jesús. Porque Jesús aparece en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Jesús apareció a la 4ª vigilia de la noche. ¿A qué hora? 4ª vigilia de la noche. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 era ¿qué cosa? La primera vigilia. César, no se duerma. La primera vigilia. Desde las 9 de la mañana hasta las 12, ¿qué cosa era? La segunda, ¿qué es, César? La segunda vigilia. ¿La qué? La segunda vigilia. Desde las 12 hasta las 3, ¿qué cosa era? Era la tercera vigilia. De 12 de la mañana hasta las 3 de la mañana era la tercera vigilia. De 3 de la mañana, Isabel, hasta las 6 era ¿qué cosa? De 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, ¿qué cosa era? La 4ª vigilia. ¿Estamos bien hasta aquí? Así los judíos dividían la noche. Ahora mi pregunta es esta. ¿Qué hora piensan ustedes que era más o menos cuando apareció Jesús? Porque la Biblia dice que Jesús apareció a la 4ª vigilia de la noche. ¿Qué hora piensan ustedes que era? Debió ser entre las 5 y 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el momento más oscuro de la noche son unos pocos minutos antes de la salida del sol. Por otro lado, estos hombres eran expertos pescadores, eran hombres de mar, conocían el mar de Galilea, que de hecho al otro lado se llamaba el mar de Tiberia. No era un mar como ese inmenso de agua salada que conocemos, era un lago de agua dulce, pero que por su grandeza la Biblia lo llama mar, el mar de Galilea. Aquellos hombres conocían el mar de Galilea, eran hombres pescadores, eran expertos, conocían el mar. Pero a las 12, a la 1 de la madrugada, cuando la tormenta tomó fuerza, que comenzó a ponerse seria la cosa, entonces ellos cansados, extenuados, sin fuerza para seguir luchando, se entregaron a la situación. Generalmente tú y yo podemos luchar con un problema 1 año, 2 años, 3 años, pero como seres humanos normales, un día nos vamos a entregar, nos vamos a rendir, cansados y extenuados, sin fuerza para continuar. Allí fue cuando apareció Jesús en la 4ª vigilia de la noche, cuando ya los discípulos no tenían fuerza. Cuando tú no tienes fuerza y reconoce que tú sin Dios no eres nada, aparece Jesucristo. Miren esto. La Biblia dice que Jesús apareció ¿a qué hora? A la 4ª vigilia. Por lo tanto, es posible que estés llorando la pérdida de un ser amado. Es posible que estés desesperado porque alguien a quien tú amas está en la sala de un hospital en este momento. Es posible que estés llorando desesperado porque alguien a quien tú amas está preso entre 4 paredes. Es posible que estés llorando por un problema que quizás tú no le ves salida. Es posible que estés llorando por una llamada que recibiste no hace mucho tiempo. Pero permíteme decirte, hermano, que en ese momento es cuando tú tienes que alegrarte. Si perdiste a un ser querido, tienes que alegrarte.
Si alguien a quien tú amas está preso, tienes que alegrarte. Y tú dirás, pastor, pero ¿usted cree que yo no tengo sentimiento? ¿Cómo me puedo alegrar? ¿Cómo me alegro? Perdí a mi mamá, perdí a un hijo, perdí a papá, ¿cómo me alegro? Tienes que alegrarte, ¿por qué? Porque Jesús está por aparecer en cualquier momento en tu vida. Porque Él aparece cuando ya no tenemos otra salida. Él aparece en la cuarta vigilia de nuestras vidas. Cuando no sabemos a dónde ir, aparece Jesús. Cuando no tenemos a quién llamar, aparece Jesús. Cuando no tenemos con quién llorar, aparece Jesús. Porque Él aparece cuando ya no podemos más. Y a veces decimos, pero ¿por qué Jesús permite que yo llegue al límite de mis fuerzas? ¿Sabe por qué? Porque generalmente cuando tenemos fuerza no miramos a Jesús. Generalmente cuando podemos tomar una decisión, no la tomamos a favor de Cristo. ¿Para qué ir a Jesús si tengo salud y vida? ¿Para qué ir a Jesús si soy joven? ¿Para qué ir a Jesús si existen las compañías financieras? ¿Para qué ir a Jesús si yo puedo resolver mi problema? ¿Para qué ir a Jesús si yo tengo quien me ayude, quien me socorra? Pero ¿qué hacer cuando todas esas puertas se cierran? ¿Qué hacer cuando la tormenta dura toda la noche y comienzo a sentir miedo? ¿Qué hacer? Es solamente en la fragilidad del ser humano cuando Cristo puede obrar un milagro en nuestras vidas. Y las cosas ocurren del mismo modo en nuestra vida espiritual. Un día prometemos, simulamos, fingimos. Y nuestras promesas no pasan de ser simples castillos de arena que se derrumban con el primer soplo. Entonces en ese momento aparece Dios y termina la buena obra de salvación que un día comenzó en nuestras vidas, porque Él es Dios y a Él no se le olvidan las cosas, a Él no se le olvidan sus problemas. Él es Dios y Él tiene tu nombre en la palma de sus manos. Él conoce tus luchas, Él sabe quién eres, dónde estás, qué estás sintiendo. Porque Él es Dios. A mí me llama la atención. Un día, en el suelo, sin fuerza, lastimado, aparece Jesús. Y allí es donde brilla la figura del discípulo Pedro. Señor, si eres tú, manda, ¿qué cosa? Que yo vaya a ti sobre las aguas. Y allí fue donde brilló la figura del discípulo Pedro. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. ¿Saben por qué? Jesús siempre está diciéndonos, ven. Para sacarnos del materialismo, de las cosas que vemos, para transportarnos a las cosas espirituales que solo pueden ser percibidas por la fe. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro dejó de lado sus cálculos humanos, su razonamiento científico, y fue y caminó sobre el mar, en medio de un mar revuelto, en medio de una tormenta. De acuerdo a la ley física, cuando Pedro dio el primer paso sobre el mar, ¿qué debía pasar? Debía hundirse. Pero de acuerdo a los principios inexplicables que solo pueden ser aceptados por la fe, Pedro logró caminar sobre el mar e hizo aquello que humanamente parecía imposible. Tal vez nosotros estamos viviendo ese momento en que todo parece imposible. Te es imposible dejar de fumar, te es imposible dejar de mentir, te es imposible dejar de engañar, te es imposible dejar esto, aquello, lo otro. Es necesario que vayas a los brazos de Cristo Jesús. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que los judíos,
Miren, los discípulos cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, ¿qué dijeron? Un fantasma, estaban con miedo, estaban asustados. Y es que en ese tiempo los judíos pensaban, su creencia era que en el mar habitaban demonios. Ellos pensaban que estaban viendo un demonio, un fantasma. Ellos no sabían que era Jesucristo, ellos no sabían a quién estaban viendo. De modo que la creencia decía que en el mar habitaban demonios, entonces el demonio que ellos estaban viendo, o supuestamente estaban viendo, no era más y nada menos que su salvación. Lo único que le garantizaría a ellos la salvación esa noche de oscuridad, esa noche de desesperación, esa noche de miedo, de pavor, de tristeza. Ellos estaban condenados a una muerte súbita. Pero allí apareció Jesús. Cuando estamos condenados a morir, cuando estamos condenados a sufrir, cuando estamos condenados a no valer nada en este mundo, aparece Jesús. Aparece Jesús, soberano como Él es, caminando sobre el mar, y nos hace entender que aún nosotros tenemos una esperanza. Pero miren a Pedro. Pedro, cuando Jesús le dijo, Pedro, ven, Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Ahí en Chelcha, en Bacanería, ¿no? Pedro estaba caminando sobre el mar. Cuando las cosas iban bien. Cuando escuchó, ¿qué cosa? Cuando escuchó la voz de Jesús que le dijo, ven. Pero lo carnal, lo humano se apoderó de Pedro. Hay gente que dice esto, que Pedro miró a los discípulos que estaban en la barca y comenzó a decirle, mire, yo soy Pedro, mire, estoy caminando sobre el mar, mire, no me hundo, estoy sobre el mar, qué bien. No, la Biblia no dice esto. Esto no tiene fundamento ni asidero bíblico. El derrotero bíblico no menciona esto. La Biblia dice que Pedro Antonio sintió miedo ¿de qué? De los fuertes vientos. Pedro sintió miedo de los fuertes vientos y dejó de mirar a Jesús. ¿De qué sintió Pedro miedo? De los fuertes vientos y dejó de mirar a Cristo. Cuando usted deja de mirar a Cristo para mirar lo humano, usted va a encontrar muchos problemas. Usted va a encontrar muchas errores en los seres humanos. Cuando usted deja de mirar a Cristo, usted deja de mirar a Cristo, usted comienza a mirar los errores. Pedro logró caminar sobre el mar. ¿Cómo nosotros podemos caminar sobre el mar? Separando tiempo cada día para hablar con Dios, mostrándole quiénes somos, qué estamos sintiendo, cuáles son nuestras luchas diarias. Podremos caminar sobre el mar. Pero mucha gente comete el mismo error que cometió Pedro. Cuando las cosas estaban bien, Pedro dejó de mirar a Jesús y esto casi le cuesta la vida. Pedro se estaba hundiendo y allí la mano poderosa de Jesús lo tomó y le dijo, hey, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy tu hacedor, yo soy tu salvador, yo soy Jesús. Pero infelizmente el ser humano es así. Yo no voy a la iglesia porque el pastor dijo algo que a mí no me gustó. Yo no voy a esa iglesia porque en la puerta la diaconisa no me recibió, no me dio un abrazo. Yo no voy a esa iglesia porque el diácono me llamó la atención y se sintió regacho.
Yo no voy a esa iglesia porque los ancianos creen que esa iglesia es de ellos. Yo no voy a la iglesia por esto, yo no voy a la iglesia por aquello. Ahora mi pregunta. ¿Usted viene a la iglesia por Jesucristo o por los enfermos que están en esta iglesia? ¿Usted viene por Jesús o viene para ver el peinado de Isabel, de qué color es la camisa del hermano, de mi corbata, si estaba bien puesta, si no estaba, si tengo un lazo, si no tengo un lazo? Yo escuché la historia un día de un joven que iba a la iglesia todos los sábados, no se perdía un culto. Siempre era uno de los presentes allí, los primeros en llegar a la iglesia. Y siempre se quejaba con el pastor porque había algo que no le gustaba. Pastor, la hermana estaba allí sentada hablando y riéndose mucho. Y estaba con un chicle en la boca y estaba murmurando. El pastor lo escuchó. Es el pastor. Al otro día el muchacho se acerca otra vez al pastor. Pastor, mire, el muchacho que cantó como que no me gustó su forma porque la pista que estaba allí estaba muy esto. El pastor lo escuchó. Porque es el trabajo del pastor escuchar. Al otro día, pastor, mire, no me gustó porque esto, y siempre había un cuento, siempre había algo. Y un día el pastor tenía que predicar, Moisés. El pastor tenía que predicar y un día el pastor le puso un vaso de agua en la mano a aquel muchacho, lleno de agua hasta arriba. Y el pastor le dijo, mira, mientras yo estoy predicando, tú tienes que dar vuelta por el pasillo de la iglesia y mira a ver cuáles son los problemas de los hermanos. Mira a ver qué está haciendo César, qué está haciendo Héctor, qué está haciendo. Y el pastor comenzó a predicar allí, estaba aquel muchacho con su vaso de agua. Dando vuelta en derredor de la iglesia. Y el pastor finalmente terminó de predicar. Y llamó a aquel muchacho y le dijo, ahora sí, cuéntame qué problema viste hoy en la iglesia. Y el muchacho le dijo, pastor, yo no pude ver ningún problema porque yo estaba concentrado en el vaso para que el agua no se me botara. Cuando tú estás concentrado en tu salvación, tú no ves problemas en la iglesia. Cuando tú estás concentrado en Cristo Jesús, tú no ves problemas, tú no identificas problemas y si lo ves para buscar ayuda o solución. Así que deja el cuento, la teoría barata de que allí se dijo algo de ti, que te ofendieron, que te hirieron. No, mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo. Es que el horno ya no está para galletitas. Es que el diablo está arreciando. El diablo trabaja 24 horas 7. El diablo no coge vacaciones. El diablo no se va de risol por ahí, no descansa. Es que él no tiene tiempo para eso. Él sabe que le queda poco y él quiere seguir agarrando gente para llevárselo con él. Entonces el trabajo tuyo como cristiano es depender de Cristo Jesús. Es mirar a Jesús. Es escuchar la voz de Él que te dice, ven. Y cuando Él te diga, ven, no dudes, ve a los brazos de tu Salvador. Confía en tu Salvador. Ve corriendo a tu Salvador. Mira a Jesucristo. No cometas el error que hizo Pedro. Pedro dejó de mirar a Cristo. No dejes que alguien ocupe tu lugar en el reino de los cielos. No te pierdas por un malentendido. Busca solución, habla. El diálogo es la mejor forma de tú resolver un conflicto. El diálogo. Habla. Acércate a Cristo. Ve corriendo hoy a los brazos de Jesús. Ve corriendo hoy a tu habitación, cae de rodillas y ora por ese hermano, llama a ese hermano. No permita que el diablo siga creando divisiones en ti. Tú eres una criatura hermosa y especial, escogido por Cristo Jesús.
Los discípulos estaban allí sin saber para dónde iban, qué iban a hacer, asustados, amedrentados, tal vez llorando, tal vez pensando en la familia, si era que tenían familia. Tal vez. Y en ese momento, cuando ellos clamaron a Cristo, Rebeca apareció Cristo. Porque cuando clamamos a Cristo, Él sabe que necesitamos ayuda. Y Él viene a socorrernos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y que el Santo Espíritu de Jehová sea sobre ti, sobre tu familia, sobre tu salud. Recuerda que hoy es sábado, día especial del Señor, de buscar a esa persona. Y decir, oye, yo me equivoqué. Yo te amo. Yo quiero verte allí, en el reino de los cielos. No deje que el diablo se salga con la suya. Tú eres especial para Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a darle pie para que oremos, hermanos. ¿Hay alguien que quiere que oremos en esta mañana? ¿Hay alguien que tiene un motivo especial de oración? Ven, Moisés, vamos a orar. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Chuna, ven. Bienvenida, Isabel. Bertita, bendiciones. Liz, Dios te bendiga, hijita. Y Liz, yo quiero verte ahí rápido. Cristo viene pronto. No estés jugando con tu salvación. Yo quiero invitar a Isaac, mi cuñado. Isaac es mi cuñado. Yo le digo, ¿cómo que te digo, pichón? Lo que no sabían es, él es el hermano de mi esposa. Y yo quiero que tú, Isaías, dirija esta oración por los hermanos. Oremos. Amantísimo y poderoso Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos. Agradecidos, Señor, estamos inmensamente por el amor que tú has tenido con cada uno de nosotros. Sin dudar, cada uno de nosotros tenemos muchedumbres de cosas por las cuales agradecerte, Señor. No tenemos palabra con qué agradecerte. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la dicha y la oportunidad de pertenecer por fe, lo sabemos, de pertenecer a la Canaán celestial. Te pedimos, Señor, que pase tu mano sanadora por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí en medio de nosotros, y también algunos que sin duda están en sus casas, quebrantados, que están en los asilos. Señor, sé con ellos. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que te compadece de todas nuestras calamidades. Gracias, Señor, porque mandaste a tu único Hijo para darse por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, pueden sentarse. Familia, no se vayan, no se vayan. Hay un hermoso bautismo ahora. Además de eso, Rebeca, tenemos comida también, así que tranquila. Tranquilo, Félix, tranquilo. Hay un manjar ahí afuera, allí, que vamos a